Hebreos capítulo 11. Vamos a estar leyendo. Ponemos el fondo, por favor, Pablito. Vamos a estar leyendo justamente lo que tiene que ver. Si podemos poner un fondo negro, va a estar mejor para que no haga el contraste. Hay un dicho que dice que no hay nada más lindo o más tierno que la risa de un bebé. Cuando una criatura se ríe, es una de las cosas más lindas que hay, ¿verdad? Excepto cuando es las 3 de la mañana y no tenés ninguna criatura viviendo en tu casa. Ahí sí escuchaba una risa de bebé, orá nomás, hermano, reprende nomás, dengue y todo por si acaso reprende. Hebreos 11, ese no es el título del mensaje, la anécdota esta. Hebreos 11, versículos 32 al 34 dice lo siguiente: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El capítulo 12, versículos 1 y 2 de Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis queridos hermanos, hoy yo quiero hablar de una faceta o un área de la fe que nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a ver. Cuando nosotros mencionamos la fe, ¿qué nosotros entendemos por fe? Cuando decimos hay que tener fe, estamos hablando de una esperanza, estamos hablando de una convicción, estamos hablando de un ánimo predispuesto. Cuando tenemos fe, decimos yo le tengo fe. Ahora que comenzó el campeonato, uno dice yo le tengo fe a mi equipo, otros dicen yo no le tengo fe a mi equipo, yo le tengo fe a la selección, yo le tengo fe a las nuevas autoridades, no le tengo fe a las nuevas autoridades, y así sucesivamente. Y la fe es algo que nosotros tenemos que entender como un principio bíblico, algo que nosotros debemos manejarlo pero muy muy bien. Vivimos en un tiempo donde cuando no veo, me siento derrotado y me siento fracasado. Cuando yo no veo algo, yo me siento un fracasado. Cuando yo no toco algo, yo me siento un fracasado. Siento de que no logré aquello que me propuse, o siento que Dios no está conmigo, o siento que de repente, bueno, las bendiciones de Dios no son para mí. Tenemos que recordar, o mejor dicho, tendemos más a recordar lo que perdemos y lo que no alcanzamos que aquello que ya tenemos. ¿Verdad que es así? ¿Verdad que siempre es así? Siempre recordamos lo que perdimos, siempre recordamos aquella derrota, siempre recordamos alguna ofensa, siempre recordamos alguna pérdida que hemos tenido. En estos días estuve viendo unos reportajes que se le estaba haciendo a mucha gente que trabajaba y le dicen, en estos días hubo un poco de flujo de turistas en el centro. ¿Qué tal? ¿Oxigenó un poco el comercio? Y responde una señora, sí, pero no es más como antes. Enseguida dice eso. Y el periodista ahí le dice, bueno, pero por lo menos hubo para salvar el año, ¿verdad? Porque era fin de año del año pasado. Y le pasa otra vez el micrófono y la señora dice, sí, pero antes ganábamos bien. Antes teníamos para nuestro asadito de fin de año, y antes teníamos para nuestro pesebre. Y es como que el periodista le estaba diciendo, pero yo te pregunto ahora, yo no te estoy preguntando de 10, 15 años atrás cómo fue. Y nosotros, nuestra mente humana tiende a pensar siempre, nuestra mente humana tiende a pensar siempre en lo que nosotros perdimos. A los muchachos siempre recuerdan, digo bien,
Esa chica de quien estaban enamorados apasionadamente y rebotaron como pelota de ping-pong cuando se fueron a decirle: Dios me dice que vos vas a ser mi novia y luego mi esposa. Y ella responde: y Dios me dice que te diga: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y uno sale derrotado y dice: no, hombre, en la iglesia no hay los chicas, dicen, no hay chicas en la iglesia. ¿Y qué son todas las que vienen acá? Son muchachos disfrazados de... No. Y las chicas al revés, se enamoraron de un muchacho y justo hubo un desamor, y uno enseguida se acuerda: y yo le entregué mi corazón, yo le entregué mis sentimientos, le conté todo, y resulta ser que él se fue con otra hermana, había sido. Y uno tiende siempre a estar recordando lo que perdió. Uno siempre tiende a estar recordando aquello que no logró, aquello que consiguió. A los líderes de célula les pasa lo mismo, nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros olvidamos lo que conseguimos, olvidamos aquello que conquistamos y simplemente recordamos aquellos que perdimos. Y qué triste es eso. Qué triste es que en tu familia siempre estés recordando las derrotas que tuviste a lo largo de los años y no estés recordando las bendiciones. Yo tuve muchas derrotas, todavía no soy viejo, gracias a Dios, pero tuve muchas derrotas a lo largo de mi vida, a lo largo del ministerio. Y muchas veces quise recordar eso y eso me quiso impedir seguir proyectándome para más adelante. Pero qué bendición es que pude entender de que Dios quiere que yo deje el pasado de lado y me proyecte hacia lo que está por delante. Porque necesito tener fe. Necesito tener fe en que Dios puede tomar el control de todo. Hoy quiero hablar sobre un principio bien básico y fundamental. ¿Saben qué, mis queridos hermanos, mi querida iglesia? Hemos hecho de Dios un Dios espectacular. ¿Qué significa eso? Hemos creído de que Dios solamente hace cosas espectaculares. En pocas palabras, Dios solamente sana enfermos, Dios solamente resucita muertos. En pocas palabras, Dios hace de que simplemente no tengas nada en tu cuenta bancaria y de repente tengas 10 millones de guaraníes. Hemos hecho de Dios un Dios que solamente hace cosas espectaculares. Si bien es cierto, Dios hace cosas tremendas, cosas que nosotros no entendemos, cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Dios hace todo eso. Pero hemos pensado o hemos traído a nuestra mente de que Dios solamente se mueve en esas cosas y hemos olvidado de que Dios se mueve tanto en la altura, Dios se mueve tanto en lo alto como en lo bajo. Dios no se mueve en las bajezas, eso es distinto. Dios se mueve en las cosas muy grandes así como en las cosas muy pequeñas y hemos olvidado eso. ¿Cuántos de nosotros aplaudiríamos con todas nuestras fuerzas si el presidente de la República viene y se arrodilla en este lugar y dice: reconozco a Jesucristo en mi corazón? Aplaudiríamos y diríamos: avivamiento. Y nos olvidamos de que las almas que se entregaron esta noche también son un avivamiento. Y hemos pensado de que solamente Dios, cuando hace cosas demasiado grandes, Dios es Dios. Y si no, es normal. Y mis queridos hermanos, eso apagó nuestra fe. Eso ha hecho de que nuestra fe sea apagada. Hemos hecho de cada amanecer un amanecer más. Hemos hecho de cada sol que sale un sol más. Y la Biblia dice que por la misericordia del Señor nosotros no hemos sido consumidos y que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es su fidelidad. Y nosotros hemos olvidado eso y hemos dicho: ay, Señor, bueno, basta cada día su propio mal, Señor. Y Señor, ayúdame en este calvarioso día. Señor, ayúdame a aguantar este día en estos tiempos de crisis, Señor. Y hemos olvidado de que hay gente que está luchando por vivir un día más. Y hemos pensado que solamente Dios hace cosas espectaculares. Aprendamos a gozarnos en las cosas pequeñas, así como en las cosas grandiosas que Dios hace. Definitivamente Dios es un Dios maravillosamente grande. Pero quiero recordarte algo: el mismo Dios que creó a la ballena azul, que tiene 42 toneladas de peso, es el mismo Dios que creó a la pulga, que no le ves a simple vista. Es un Dios tan maravilloso, es un Dios tan impresionante. ¿Cuántos se maravillan acá de ver una pulga?
¿Cuántos dicen, wow, qué tremenda la creación de Dios? Yo quiero decirle, hermano, digan nomás qué tremenda la creación de Dios, porque no es fácil eliminar la pulga. Cuando llega la pulga o la garrapata en la casa, nadie puede decir, mira, yo puse esto y se eliminó de mi casa. Hermanos, Dios es un Dios de lo grande y Dios es un Dios de lo chico. Dios está en todo. Dios está en todo. El problema es que nosotros no le reconocemos porque nuestra fe está apagada. Pensamos, como ya dije recién, que la fe es solamente para sanar enfermedades. Pensamos que si alguien tiene cáncer y yo oro por esa persona y se sana, bueno, Dios ahí se manifestó. Y pensamos que si de repente una persona estaba con dolor de cabeza y dijo, Señor, por favor que me pase este dolor de cabeza, y de repente le pasó, hasta se olvidó de agradecer. ¿Por qué? Porque hemos hecho de Dios un Dios que solamente se mueve en las grandezas. ¿Cuántos de los padres acá le miran a sus hijos y dicen, Señor, qué maravillosa obra, qué obra tremenda hiciste? Sé cuando hay la gran cosa, Señor, pero mirando un poco a mi hijo. Señor, ¿cuántos acá, cuántos en este lugar aprendieron a decir gracias por el 1000 guaraní que entró? Nosotros aprendimos a decir gracias por cuando entra muchísimo dinero y decimos, wow, avivamiento. Y Dios empieza a decirnos, cómo me gustaría que vuelvas a ese día cuando veías una miga de pan y dabas gracias. Cuando veías un pedacito de galletita y era un manjar para vos. Por eso el ángel le decía a una de las iglesias en el Apocalipsis, le decía, ¿sabes qué? Tengo contra vos que dejaste tu primer amor. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? La fe se manifiesta de esa manera. La fe hace cosas tremendas, pero también hace cosas pequeñas. Y cuando no aprendemos a valorar, a ser fieles, a ser agradecidos en lo poco, ¿cómo Dios puede ponernos sobre mucho? ¿Cómo es que Dios puede ponernos sobre grandes cosas? Siempre cuento lo siguiente y con todo respeto voy a decir esto. En febrero se van a cumplir 19 años que yo vengo ministrando la alabanza ininterrumpidamente desde ya en época de Coronel Bogado, en Asunción, Coronel Bogado y aquí de vuelta. Y he estado por distintos tipos de iglesias, en distintos tipos de congregaciones, en congregaciones que bailan durante toda la alabanza, así como en congregaciones que apenas abren su boca para cantar. Estuve en congregaciones donde todo el mundo estaba con tatuajes y estuve en congregaciones donde ni aro no usaban. En una ocasión nos fuimos a cantar en una iglesia con Sonia y yo estuve enseñando en Encarnación, estuve enseñando 2 años el coro de esa iglesia, estuve armando, y cuando llegamos a esa iglesia, Sonia enseguida me agarra del brazo y me dice, detente, hombre. No, me dice, ¿qué tienes, mujer? Le dije, todavía no ha llegado tu hora. Le dije, agarré y le dije, ella me dice, ¿por qué no me dijiste que acá nadie usa aro? Y yo miré y ahí yo me di cuenta que durante 2 años yo estuve en ese lugar y jamás me di cuenta de que las chicas no usaban aro. Debe ser porque me crié entre muchachos en casa. Y jamás me di cuenta de esas cosas. Y estuve en todos los tipos de iglesias, habidos y por haber, dentro y fuera del país. Y ha sido una honra, así como es una honra gigantesca poder ministrar en cada servicio en este lugar, aquí en este altar. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Yo tengo dos anécdotas que yo jamás voy a olvidar. Una, estando en Coronel Bogado, termina la alabanza y me dice, se acerca un muchacho y me dice, ¿sabes qué? Ella quiere hablar contigo. Era una niña de 14 años y me dice, yo quiero recibirla a Jesús. Y quiero decirles, de la iglesia donde yo vengo, no era la costumbre normalmente hacer llamados evangelísticos. No era la costumbre, sino que el pastor, después de la prédica, hacía el llamado evangelístico. Cuando había cruzada evangelística, aquí en todos los cultos se hace. Y eso es una bendición, eso es una honra. Bueno, y la chica se me acerca y me dice, yo quiero recibirla a Jesús. Y yo, wow, bueno, sí, claro que sí, repetí conmigo, Señor Jesús. Y bueno, la recibí y yo le dije, ¿cómo surgió esto? ¿Dónde vos tomaste esta decisión? Y ella me dice,
mientras ustedes estaban cantando. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Y ella me dice, cuando ustedes estaban cantando, yo sentí tan fuerte que yo tenía que conocerle a la persona que ustedes le estaban cantando. Y bueno, ahora quiero recibirle a ese Jesús en mi corazón. ¿Saben qué? Eso marcó mi vida, porque yo dije, wow, conseguimos de que ni siquiera se tenga que predicar la palabra y una persona se entrega al Señor. Esa fue la primera experiencia que marcó mi vida. Y la segunda experiencia, yo estuve en varios cultos avivados, como le dije, pero en un culto hubo más avivamiento que en todos los otros cultos. ¿Y saben dónde fue ese culto, mis hermanos? Fue en la cárcel regional de Ciudad del Este. Fue el año pasado, y agradezco la invitación de los que justamente se acercaron a mí para poder permitirme estar en ese lugar. Y yo cantaba en ese lugar, y cuando iban a salir los presos, yo dije, bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Porque había 1500 presos en ese lugar que venían toditos hacia vos. Y yo empecé a cantar. Recuerdo, dije, ¿qué voy a cantar acá? Acá no conocen altar. Acá lo único que conocen es llega Navidad, ¿verdad? Y acá conocen Bronco, Señor, y yo no canto Bronco, Señor. Acá, Señor, conocen Luis Miguel y yo no canto Luis Miguel, Señor, ¿verdad? Yo canto Marcos Witt, pero acá ni uno, evidentemente acá ninguno le conoce a Marcos Witt. Entonces agarré mi guitarra y el micrófono ahí en coordinación con el pastor que me había invitado y empezamos a cantar. Y yo canté, cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Y los 1500 presos por ahí, al altar, llorando. Era algo así tremendo. Y yo dije, de bárbaro, ¿qué yo voy a hacer? Y los hermanos ahí, que estaba el hermano Armando, estaban otros hermanos, Rufinelli, Manuel, Lindo, no recuerdo más los que estaban ahí, ya no daban abasto ante tanta cantidad. Y yo decía, este es el culto seguramente más avivado que participé. No digo que no estuve en otros cultos avivados, pero este fue el mayor de todos. ¿Saben por qué? Porque en ese lugar no había otra cosa que tener fe en un Dios que puede perdonarles, en un Dios que puede cambiar sus vidas. Y eso me enseñó de vuelta. En ese lugar no había aire acondicionado, no había equipos de sonido lindos. Es más, era un desastre ese lugar. Era hediondo, estaba lleno de moscas. Pero el Señor me lleva a ese lugar para decirme, sabes que yo me puedo mover en el lugar donde yo quiero. Yo me puedo mover entre los presos, yo me puedo mover entre los asesinos. Yo no me muevo solamente en una iglesia, yo me puedo mover en donde hay fe, donde hay un corazón que me busca. Y eso hizo que mi corazón se humillara en ese lugar y yo tuviera que reconocer, wow, aquí está la presencia de Dios. Mis hermanos, tenemos que entender lo siguiente: la fe que hace que nosotros creamos en Dios tiene que ser una fe amplia, una fe que es maravillosa. La fe es necesaria para saber soportar tormentas, y la fe es necesaria para saber soportar enfermedades. La fe es necesaria para saber soportar la crisis. Nosotros muchas veces pensamos de que la fe solamente es para sanar una enfermedad. Si la fe fuera solamente para sanar una enfermedad, entonces no tendría que haber muertos por enfermedades en este mundo. Pero no es así. Recuerdo en una ocasión, mejor dicho, no recuerdo porque yo era muy chico, pero siempre me contaban, tanto se oró por mi abuela, tanto se oró hasta no poder más, porque ella tuvo un cáncer galopante. Y ella era una sierva del Señor, alguien que le había encaminado a sus 5 hijos en el temor del Señor. Le tomó un cáncer galopante y en 6 meses le fulminó. Pregunto, ¿Dios no quería sanarle? ¿Dios no era poderoso para sanarle? ¿Dios no oyó nuestra oración? ¿Dios no oyó la oración de la familia? No, no es eso. Es que Dios quería que la fe se manifieste a través de esa prueba,
Porque entendemos y creemos que la fe solamente es para sanar y para liberar y un montón de cosas. Y la fe también es para entender aquello que no se entiende. Vas a necesitar fe para saber soportar esas tormentas que no sabes cómo soportar. Y ahí, ¿qué es lo que te sostiene? Tu fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. La fe es necesaria para la salvación. ¿Cuántos tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida? Amén. ¿Quién de ustedes ya vio su nombre ahí? ¿Y por qué dijeron amén entonces? Pero ¿y cómo saben eso? ¿Será que el ángel cuando iba a escribir justo le terminó la tinta a su bolígrafo y hace así, eso era para que escriba otra vez su bolígrafo y no escribe? Y dice, mira, venid en el siguiente culto porque gente acá en el cielo la crisis y vos sabés que no hay bolígrafo, administración no libera todavía los fondos y San Pedro y Yagelete y no pudimos anotar tu nombre. ¿Quién vio acá su nombre en el libro de la vida? Ninguno. Había una canción que decía, en letras de oro escrito está mi nombre al más allá. Y le hacían cantar, los loritos le hacían cantar esas canciones. ¿Quién sabe en qué tipo de letra está? Si es en letra junta, en doble raya, en una raya, en cuaderno cuadriculado, cuaderno pentagramado, ¿en qué tipo de cuadernos, en qué tipo de libros? Nadie sabe. Pero por fe, aunque no vimos ni nos imaginamos cómo es, creemos eso. Pregunto de vuelta, ¿cuántos aquí saben que sus nombres están escritos en el libro de la vida? Muy bien. Aunque no viste, pero crees. Eso se llama fe. En no ver, pero igual creer. En no tener idea de algo, pero igual creer. ¿Cómo se llama el ángel que escribió tu nombre en el libro de la vida? Ni idea, a lo mejor se llama Casildo, no sé, pero no tenemos idea. Mis queridos hermanos, la fe es para salvación y hemos olvidado ese principio fundamental. Aquel que tiene fe en el Señor Jesús es salvo. No es sus obras, no son sus obras, no son su comportamiento, ni su conducta, ni su trayectoria. Es la fe en el Señor Jesús la que nos salva. Ahora, mis queridos hermanos, el objetivo de la fe es aprender a depender de Dios. El objetivo de la fe es aprender a depender de Dios, de un Dios que no vemos. Reitero, el objetivo de la fe no es precisamente hacer un montón de milagros, hacer que haya abundancia donde hay escasez, aunque puede hacerlo, y claro que puede hacerlo. Yo soy testigo y soy una persona que ha vivido eso, pero también he entendido que la fe, el objetivo principal que tiene es hacernos aprender a depender de un Dios que no vemos, pero que creemos. ¿Cuántos de ustedes le vieron a Dios así cara a cara? Nadie. Pero creemos de que Él está con nosotros y tenemos que aprender a depender de Dios. Hoy quiero llamar a una persona que yo tengo que reconocer que a mí me bendice mucho cuando ora, me bendice mucho y yo sé que a ustedes también. Y una persona común y corriente. Hoy no quiero llamar a personas que ustedes le admiran así por toda una trayectoria, sino que personas comunes y corrientes como vos y como yo, personas que simplemente están entre nosotros y que muchas veces hasta pasan desapercibidos y que nos van a contar parte de su historia en cómo ellos aprendieron a depender de un Dios que no ven, pero un Dios en quien creen. Quiero que recibamos a Pedrito. ¿Dónde está Pedrito? Adelante, Pedrito. Bueno, Pedrito va a contar brevemente su testimonio de cómo él llegó al Señor. ¿Cuántos saben la historia acá de Pedrito? Casi la mayoría no sabe la historia, cómo fue que Pedro está acá. Y cuando escuchemos vamos a entender que fue la fe la que le trajo hasta aquí. Pedro.
Bueno, esta historia es un poco difícil, pero yo pasé con mi propia, costilla serían otras palabras. Bueno, desde mi niñez, sería cuando tenía 1 año, 2 años aproximadamente, fui abandonado por mis padres, por mi papá, por mi mamá. Sigue la historia. Mi mamá me dejó con mi abuela y mi abuela y mi abuelo, ellos son familia de escaso económicamente hablando, escaso espiritual, escaso financiero, estudio, así sucesivamente, más o menos ya se van a imaginar. Bueno, tanto así, en la escuela, bueno, cuando yo era niño me iba, o sea que me levantaba y me recuerdo bien, le preguntaba a mi abuela, abuela, a las 7 empieza la clase, abuela, yo ya desayunaba, abuela, así le decía, vamos a desayunar, abuela. Y me decía mi abuela, mi hijo, no hay nada para comer, mi hijo. Bueno, y tanto así hacía tan frío. Y después me iba así en la escuela, pero también no tenía zapato, descalzo, tenía un chorcito, una remerita, frío, pero de la pesada, frío, no macana. Y así me iba en la escuela. Y después venía de la escuela a las 11:30 aproximadamente. Después llegaba de la escuela y le preguntaba a mi abuela, abuela, vamos a almorzar, abuela, en guaraní, yacaruba, abuela. Y mi hijo me decía, no hay, mi hijo, de ponen la yaguana, así me decía mi abuela. Bueno, sigue la historia, disculpen, estoy un poco emocionado, pero tengo que contar bien rápido. Bueno, así sucesivamente yo llegué a crecer, como les dije, tenía papá, claro, porque como voy a venir en la tierra si no tengo papá ni mamá. Bueno, pero fui abandonado por ellos y mi abuelo y mi abuela era tan escaso económico, en los recursos económicamente hablando, y así llegué a crecer. La realidad, sin rumbo, no sabía ni de dónde vine ni a dónde me iba a ir. Bueno, y después, para cortar todo, vine acá. Yo guardaba tantas cosas en mi corazón ya en contra de mi papá, en contra de mi mamá, cuando eso. Y después, cuando vine acá no le conocía a Dios realmente, no conocía nada. Yo vine acá quería de mi hermana prestar plata así sucesivamente, ¿verdad? Para cubrir algunas necesidades hacia a lo que era Villarrica, mi valle sería. Y después acá le conocí a Dios realmente y Dios cambió mi historia, todas las cosas que Dios guardaba de mi papá, de mi mamá. Tanto cuando tenía 12 años me recuerdo que de tanto que le quería a mi papá, si le encontraba, si yo guardaba ya en mí lo que es el mal, que yo que iba a matar a mi papá, así sucesivamente. ¿Por qué no recibí nada, así sucesivamente? Pero tuve encuentro con Dios y Dios cambió mi historia. Realmente Dios cambió mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Y ahora puedo contar que Dios es fiel. Que es necesario que ustedes tengan fe. La verdad que ni medio cuarto no conté, pero por amor a la hora, pastor. Pedro, de no tener valor en sí mismo, hoy en día está demasiado valorado hasta que se casó hace poquito, ¿eh? Se casó con una linda chica. Ahí se cumple lo que dice Proverbios, arriero ahí suerte. Pero yo quiero preguntar ahora, ¿quién le conoce actualmente a Pedrito? O sea, ¿quién le suele ver por ahí, suele escuchar cuando él ora? Pregunto, ¿para cuántos es una bendición la vida de Pedrito? El que quería matarle a su papá, ahora pasa a ser un ejemplo por la fe. Porque no teniendo nada, aprendió a creer en un Dios que no ve, que puede proveer todo lo que él necesita y que puede cambiar su historia. Gracias, Pedro. Bueno,
Como él dijo, ustedes un día pueden sentarse a hablar con Pedro y les va a contar detalle por detalle. Es mucho lo que él tiene para contar. Hermanos, ustedes no le conocen a él, por ejemplo, como una persona, wow, qué impresionante todo lo que logró, es un empresario. Ahora no, es un muchacho común y corriente a quien Dios le está levantando. Porque necesitamos entender de que la fe también hace cosas sencillas. Y la fe, el principal objetivo de la fe es aprender a depender de Dios, aun cuando no entendemos lo que pasa. La fe es la que me fortalece en medio de un desierto. Quiero llamar a otra persona que pasó algo muy particular. Una de las cosas más raras que uno puede pasar, podríamos decir. Sin embargo, esa experiencia ha hecho que tenga un encuentro tan fuerte con Dios y hoy su vida está cambiada. Tanto es así que yo puedo dar testimonio que era hasta no se podía sostener una conversación con esta persona si hablábamos de cosas espirituales, porque por poco no se burlaba en mi cara cuando yo le hablaba de estas cosas. Pero después de cosas que sucedieron, Dios tocó tanto su vida y Dios tocó tanto su corazón, y la fe en el Señor le ha hecho de que él pueda cambiar de vida. Quiero llamarle a John, por favor. John, adelante. Porque vamos a escuchar qué pasó. Bueno, capaz algunos ya sepan, ¿verdad? Otros no, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Nosotros con algunos amigos de la iglesia nos habíamos ido a un congreso de jóvenes en Córdoba el año pasado en abril. Y bueno, nos fuimos, llegamos allá para lo que iba a ser la primera noche de administración. Y en el momento de la adoración yo empiezo a sentir la presencia de Dios, empiezo a ser ministrado. Todo lo que yo les estoy diciendo es porque me contaron y después van a saber el por qué me contaron. Lo que sí es que fue tanta la administración de Dios en mi vida que me desvanecí. Y un rato después, creo que, según me dijeron, creo que después de media hora recobré la conciencia. Y al abrir los ojos y mirar la gente que está a mi alrededor, me encuentro con la sorpresa de que no le conozco a nadie. No le pude reconocer a nadie. Y eran mis amigos. Y me empiezo a agarrar una desesperación, ¿verdad? Porque primeramente no sabía dónde estaba y las personas que estaban a mi alrededor no sabía quiénes eran, ¿verdad? Después viene un pastor y empieza a ministrarme, ¿verdad? Y sigo sin recordar, ¿verdad? Esa noche, en ese momento, no seguía recordándome de nadie. Lo que sí es que este pastor me ministra y me dice: mira, el Señor te dio una última oportunidad. Dios fue tan radical que te está haciendo pasar por esto, está permitiendo que pases. Vos vas a pasar ahora por un desierto. No sé lo que Él va a hacer, pero su voluntad es perfecta y Él va a saber lo que va a hacer. Fue el primer día en que llegamos, ¿verdad? Y todos los 5 días que estuvimos, no me pude acordar de nadie. No me pude acordar ni siquiera de mi novia que estaba ahí conmigo en ese momento.
Y los días pasaron así. Yo no dormí ninguno de esos 5 días, porque para mí eran noches de terror, prácticamente, ¿verdad? Porque ¿cómo alguien puede dormir no sabiendo qué está haciendo en ese lugar, no acordándose de la gente? Lo que sí es que después llegué acá a Ciudad del Este y gracias a Dios yo tuve el apoyo de mis familiares, de mis líderes, de los amigos con quienes estuve compartiendo allá. Lo que sí, gente, es que haciendo más o menos un cálculo, yo perdí 10 años de mi memoria. Y entre esas pérdidas de mi memoria, obviamente está algo que yo me esquinaba mucho, que era mi profesión, que hasta ahora no me recuerdo. Bueno, lo que sí, hay muchos detalles. Lo que sí yo le quiero decir, gente, que yo sigo de la misma manera que vine. Y desde ese día hasta hoy, el Señor me supo cuidar, me supo ministrar, me supo zarandear también, ¿verdad? Porque si Él permitió por eso, es porque Él se empecinó conmigo. Él no me quería perder. Que tuvo que permitir una situación así bastante radical para que yo pueda entender que lo que Él tiene para mí es mucho más grande de lo que yo puedo conseguir con mis propias fuerzas. Porque muchas veces nosotros pensamos que la fe, ¿cómo les puedo explicar? Nosotros pensamos que la fe muchas veces resulta cuando se cumple lo que nosotros queremos. Y no es así. La fe resulta cuando nosotros dejamos que los anhelos y las obras de Dios se cumplan en nuestras vidas, no lo que nosotros queremos. Y una última cosa, yo tranquilamente podía haber tirado la toalla, podía haber dicho: vos dejaste que yo pierda tantas cosas en mi vida, Señor, y encima querés que tenga fe. Eso tranquilamente podía haber pensado y podía haber tomado esa decisión, si me guiaba por la carne, si me guiaba por mis sentimientos, por mis impulsos. Pero yo decidí tener fe en Dios y permanecer en su voluntad. No solamente en aceptar su voluntad, sino aprender a amar su voluntad. Difícil es amar una voluntad que de repente te hace perder tantas cosas, ¿verdad? Pero si no hacemos, sabemos cuál es el camino y no es un camino bueno. Él me enseñó 2 cosas. Hay un camino que sigue adelante y hay un camino que va hacia atrás. El camino que va adelante es un camino con muchas puertas que nosotros, con la ayuda de Dios, tenemos que ir abriendo puerta por puerta para ir pasando procesos y ir pasando desiertos. Y el camino que va hacia atrás solamente tiene una puerta. Y esa puerta está abierta. ¿Por qué? Porque es lo más fácil que nosotros podemos hacer: renunciar y tirar la toalla. Nos vamos hacia la puerta de atrás, abrimos y nos vamos. Pero yo decidí ir hacia adelante. ¿Saben qué? Puedo decir, y los que le conocen a John de antes, nadie se iba a imaginar, pero jamás ni en su más entusiasmante fe se iba a imaginar que él iba a estar contando acá su testimonio. Esta semana hablé con él y me dice: Carly, quiero abrir mi célula. Y
yo lo único que puedo decir es que Dios obra de una manera que nosotros no entendemos. Este proceso, este desierto, porque es un desierto que al final termina en un oasis. Es un desierto que termina en la tierra prometida. Es un desierto que termina en una bendición. Finalmente este desierto solamente con fe se puede atravesar, en aquello que no se ve. Y quiero animarles a que le conozcan al nuevo John, a una persona transformada por Dios, y puedan escuchar su testimonio e ir conociéndolo un poco más, ya no recordando todo lo que pasó en el pasado, sino que entusiasmándonos por todo lo que está por delante. Gracias, John. Fuerte aplauso para él. Hermanos, bueno, quiero ir terminando, pero les mostré dos casos muy distintos, porque es necesaria la fe para poder soportar momentos muy adversos, momentos difíciles. Pero qué bueno es que tenemos la victoria en cosas que nosotros no entendemos, en cosas que nosotros no dimensionamos. 12 de junio del año 2002, o 10 de junio, no recuerdo bien, pero sí era 2002. Estábamos almorzando en casa y hablando con mi familia de no sé qué cosa, estábamos riéndonos después del almuerzo. Recibimos una llamada y le dicen a mi mamá: a tu hermano se le baleó. Oren, por favor. A partir de ese momento oramos. Toda la familia se arrodilló, oró. Señor, guarda la vida. Señor, hace un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Y clamamos. Y miren que mi familia en Coronel Bogado es familia pastoral. O sea que podríamos hasta decir que tendríamos autoridad para pedirle a Dios semejante milagro. Y decíamos: Señor, vos podés salvarle, Señor, en el nombre de Jesús, vos podés salvarle. Y ahora declaramos el milagro. Y recibimos una llamada y era una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza decía: a mi mamá se le dice Nini, tu hermano acaba de fallecer. Y en ese momento uno dice: Señor, ¿por qué no respondiste a nuestra oración si teníamos fe en que vos eras poderoso para poder salvarle a él? Estaba pensando en estos días, Salvador Cabañas también recibió un balazo en la cabeza y sigue vivo. ¿Por qué una persona que te amaba y que te servía, que estaba volviendo a los caminos del Señor, por qué tuvo que morir así? Pero ¿saben qué? Ahí el Señor quería mostrar algo. Es necesaria la fe, no para sanar, sino que es necesaria la fe para creer aquello que no ves. Es necesaria la fe para creer aquello que no entendés. Esa es la fe. ¿Y saben por qué hay una esperanza? ¿Saben por qué no renegaron contra Dios? Porque tengo que contar esto. Yo, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, tengo tíos asesinados. Uno de mis tíos se le asesinó en Presidente Franco en el año 1982. Le querían robar su camión y le tiraron 3 escopetazos en la cara. El hermano menor de mi papá y al hermano mayor de entre los varones de mi mamá, que es el hermano del pastor Tito también, se le había matado. Entonces, casos así muy fuertes dentro de la familia, donde uno dice: ¿por qué? Y uno dice: bueno, Señor, yo tiro todo. Si no le vas a proteger a mi familia, ¿por qué yo voy a seguir haciendo todo esto? ¿Saben por qué no se tiró la toalla? Porque nosotros no somos ciudadanos de la tierra. Somos ciudadanos celestiales que sabemos que cuando partamos de esta tierra, yo no le voy a ver a ninguno de mis tíos con una herida de bala en la cabeza. Yo lo voy a ver sano, totalmente restaurado. Y esa esperanza me sostiene. Esa esperanza me mantiene. Esa fe, aunque yo no tengo idea de cómo es el cielo, esa fe me mantiene vivo y esperanzado. No me mantiene desesperanzado. ¿Por qué? Porque la fe es necesaria para nuestras vidas. No solamente para hacer milagros impresionantes, también la fe es necesaria para pasar desiertos. A lo mejor vos estás viniendo acá esperando que yo te diga: mira, mi hermano, vas a experimentar cosas impresionantes. Y sabes que quiero declarar también eso sobre tu vida. Pero también tengo que decirte: vas a pasar por cosas que no entendés, que no te imaginás. Y es necesaria la fe en esos momentos. En esos momentos donde vos no entendés por qué Dios no responde todavía tu oración.
es necesaria la fe. Pero la fe es la que conquista cosas en el reino espiritual. Y ahí es cuando entendemos de que cosas aún más grandes nosotros podemos ver. Y yo en esta noche quiero animarte a algo. Quiero animarte a que tengas fe en el Señor. Quiero animarte a que tengas fe en el Señor, que Dios pueda hacer las cosas más abundantemente de lo que vos entendés. Eso quiere decir de que Dios puede no hacer lo que vos estabas queriendo que suceda, pero Dios sí puede hacer lo que es mucho más grande de lo que vos estás esperando. Porque yo puedo querer 10, pero Dios me dice 10 no, señorito, yo quiero darte 1000. Yo puedo querer blanco y Dios me puede decir blanco no, señorito, yo quiero darte naranjado, yo quiero darte azul. Y finalmente su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? ¿Y cuántos están dispuestos a caminar hasta experimentar esa voluntad de Dios en sus vidas? Quiero decirte que Dios va a cumplir los propósitos en tu familia. Dios va a hacer de que tu familia sea salva, pero no de la manera en que vos estás esperando. No de la manera que vos te imaginaste. A lo mejor te imaginaste, bueno, acá cada uno de ellos viniendo hasta la casa del Señor. A algunos Dios le va a tocar horas antes de fallecer. No quiero ser tétrico, pero algunas veces Dios va a tener que recurrir a eso para que se cumpla su promesa. Como le pasó a mi tío, el hermano de mi papá, que nunca quiso reconocerle al Señor, y ahí moribundo, antes de morir, se entrega al Señor. Finalmente, yo no tengo ninguna duda de que Él está en el cielo, y que ahí sobre la hora el ángel tuvo que anotar su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios a veces obra de una manera que nosotros no entendemos. Dios a veces obra de una manera que nosotros no esperamos, pero Dios obra. Eso nunca tenemos que dudar. Dios obra. Nunca dudes de eso, iglesia. Mejor decirle al Señor: Señor, yo estoy orando por mis hijos, estoy orando por mi familia. Toca, yo estoy orando por mi economía, estoy orando por mi trabajo, estoy orando por mi matrimonio. Dios va a tocar, probablemente de una manera que vos no esperás. Va a tocar a tu matrimonio, a tu familia. Dios va a tocar tu economía, Dios va a tocar tus hijos, Dios va a tocar a tu esposo, tu esposa. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice: claman los justos y Jehová los oye? ¿Cuántos saben que dice eso la palabra del Señor? ¿Cuántos justos hay en esta tarde? Muy bien. Entonces quiero decir que el Señor te está escuchando, pero Él te va a conceder algo de la manera que vos no te imaginás, y va a ser más abundante. Pero para eso es necesaria la fe. Y quiero que te animes a gozarte en la fe del Señor. Hay muchas cosas que nosotros estamos orando con mi esposa y que no entendemos por qué el Señor no nos responde. No tenemos la más mínima idea, pero algo le dijimos al Señor, e hicimos un compromiso con mi esposa y dijimos: nunca nuestro servicio al Señor, nunca nuestra comunión con Él va a estar sujetada a lo que nosotros queremos y no estamos recibiendo todavía. Nunca, si es que nosotros no recibimos lo que esperamos, eso no quiere decir que nosotros le vamos a dejar de servir al Señor. Y me animo a decirlo aquí en el altar del Señor. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe va mucho más allá de lo que yo puedo ver. Se mantiene en un Dios que no veo, pero que creo. Y ese Dios no falla. Yo puedo no entender, pero Dios sí entiende. Y yo creo que yo voy a ver cosas mayores que las que yo estoy pidiendo. Yo creo que voy a tener aún más de lo que yo pido. Yo creo que voy a llegar más allá que al lugar donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque no creo que yo soy capaz de hacerlo. Simplemente creo de que si yo me tomo de la mano de Dios, Él me lleva, y me lleva mucho más allá de lo que puedo imaginar.